Y a ese hombre ustedes lo van a seguir hasta la casa donde él entre. Es ahí donde ustedes le van a llamar la atención y le van a decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento, dónde de comer la Pascua con mis discípulos. Fíjense, si usted hubiera sido Pedro o Juan, ¿qué habría pensado usted a dirigirse a la ciudad de Jerusalén con unas instrucciones tan extrañas? Los creyentes encontramos en Pedro y en Juan algo muy excelente, un ejemplo de una fe sencilla. Entonces ellos habrían podido alegar que aquellas indicaciones no tenían sentido o pedir más detalle. En cambio hicieron lo que el Señor les había indicado. Entonces aprendamos a vivir con esa misma fe y esa misma obediencia. En el versículo 12 de Lucas capítulo 22, entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Dice que fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando ya era la hora, se sentó a la mesa con él y sus 12 apóstoles. Por supuesto, mis amados, que aquella Pascua sería diferente a todas las demás que habían celebrado los apóstoles, porque el Señor Jesús le infundiría un significado nuevo. La intensidad de aquel momento aumentó cuando Él les explicó que ya no comería la Pascua hasta que hallara su cumplimiento perfecto en el reino de Dios. Entonces esto se refiere al sacrificio de su muerte como el sacrificio pascual definitivo. De igual forma, mis amados, cuando nosotros los llamados creyentes celebramos la Santa Cena, debemos mirar al pasado y también meditar en el sacrificio de su muerte por nosotros. Por eso que Jesús le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Por supuesto que los discípulos no tenían ni la menor idea de lo que iba a suceder en las siguientes horas. El Señor Jesús anhelaba profundamente compartir aquella cena con sus discípulos y podemos decir con sus mejores amigos antes de sufrir, de padecer. Por eso que sus palabras, las palabras del Señor, expresan un intenso deseo de gozar de su compañía. La comunión que los creyentes tenemos con el Señor Jesús es un elemento vital en la celebración de la Santa Cena. Y necesitamos comprender que cuando participamos en ella, estamos celebrando algo superior a una ceremonia o un rito. Sabemos que es precioso, es maravilloso cenar con el Señor. Jesús lo dijo que esto tenemos que hacerlo en memoria de Él. Es ahí donde nosotros podemos discernir espiritualmente la condición de la iglesia. ¿En qué condición espiritual se encuentra la iglesia? A veces nosotros pensamos que quizás porque danza
o porque usted es un gran predicador, o porque hay alabanza, salta y brinca. Esa es la espiritualidad del creyente. Pero cuán equivocados estamos, hermanos, cuando viene la celebración de la Santa Cena. Es ahí donde vamos a calificar al creyente. ¿En qué condición de vida espiritual vive? ¿Cómo está esa comunión con el Dios de los cielos? Porque nosotros sabemos, mis amados, por la palabra, que la Santa Cena es vida o es muerte. Recordemos lo que manifiesta la iglesia de Corintios. Muchos debajo de tierra, muchos duermen, que podían vivir algunos años más. ¿Y a qué se debe eso? A que cenaron indebidamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir en qué forma de vida está llevando delante de su Dios y con el prójimo. Dios demanda en la Santa Cena un corazón limpio, sano completamente. El corazón de Judas no era un corazón sano. Él de ninguna manera tenía que cenar con el Señor. Porque ya había en su corazón un contrato con los principales sacerdotes, escribas, fariseos, de entregar a su propio maestro. Es por eso que nosotros más adelante podemos ver que Judas no se arrepiente de ninguna manera. En la vida de él solamente hubo un remordimiento. Satanás dentro del corazón de este hombre. Es por eso que él toma una cuerda, lo ata a un árbol y se ahorca. Y dice que cuando salió Satanás de ese cuerpo, reventó. Un traidor, un verdadero traidor, nosotros de ninguna manera podemos aceptar cuando nos vamos a servir la Santa Cena, antes de cenar, abrazarnos y pedirnos perdón. Porque eso es antibíblico. Eso es una hipocresía. Eso es un fariseísmo. En muchas iglesias ustedes han visto que lo hacen. Porque el pastor viene a ser un hipócrita igual que ellos. Dios no demanda eso en su palabra. Nuestro corazón tiene que ser sano, completamente sano. Un corazón sano, tanto
físico y espiritual. Entonces mi Señor Jesús anhelaba y anhela estar con nosotros a fin de compartirse a sí mismo con nosotros en estos momentos de comunión ante su mesa. Recuerde que todo es espiritual. Pero lo importante de todas las cosas es que mi Señor Jesús está presente. Por eso que le pudo decir a su discípulo en el versículo 16, estamos en Lucas capítulo 22, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Su última cena. Hay una interrogación. ¿Será esta su última cena? Por eso que nos examinamos primeramente. Nos hacemos un autoexamen de conciencia. Sabemos que nosotros tenemos enemigos. Saludamos a nuestros enemigos. Nuestro corazón es sano con ellos, porque hay personas que no perdonan y no nos quieren ni aún saludar, ni aceptar el perdón. Pero si nosotros estamos viviendo una vida completamente desagradable delante de Dios y delante de los hombres, por supuesto que eso lo sabe usted y lo sé yo. La iglesia de Corintio, amados hermanos, había un caos dentro de la iglesia, entre ellos. Y comenzaron a cenar. Pero era para castigo. Era para juicio. Porque de ninguna manera ellos podían cenar. El juicio que yo conozco de muerte es la Santa Cena. Por eso es que cuando tomó el bocado de pan Judas, ahí mismo entró Satanás. A veces sucede así. Cuando tomamos el bocado de pan, si no estamos aptos y no somos dignos para cenar, entra el juicio de Dios. Miles y miles y miles de creyentes que podían estar viviendo sobre la faz de la tierra han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Porque cenaron indebidamente. Hay iglesias que el Señor no les cuenta la cena, iglesias que el Señor más claro está fuera de ellos. Usted los ve como cenan en fornicación, en adulterio, en pantalonadas, con aretes, está fuera de ellas. Fuera de ellos, está fuera el Señor. Ahí nada tiene que ver con esa iglesia, aunque se titulen evangélica. Es con los que son hijos de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban al Señor? Lucas capítulo 22, versículo 17. Tomando la copa, dio gracia y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros. Mi Señor Jesús, vemos que repitió lo que había dicho antes, pero esta vez refiriéndose a la copa, que Él solo volvería a compartir
en el reino de Dios. Por eso vemos que el versículo 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dice que también tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces aquí vemos que mientras compartía esta última cena, Jesús con sus amigos y con sus amigos más íntimos, aquí el Señor Jesús le habló de la obra eficaz de su sacrificio en la cruz. Tomó pan, dio gracia y lo partió. Y al hacerlo hizo también la asombrosa, podemos decir, afirmación de que aquel pan representaba su cuerpo, que sería entregado para redimir de sus pecados a la humanidad caída. Tomando la copa, Jesús afirmó que aquella copa final de la cena simbolizaba la sangre que Jesús derramaría para redimir a esta humanidad del pecado. Su sangre crearía un pacto eterno entre Él y aquellos que creyeren en Él. Fíjense, mis amados, aunque había un traidor ahí, para Jesús era su amigo. Por supuesto que Él lo sabía, pero en Él no había odio de ninguna clase, ni enojo, ni ira. Solamente había un perdón para Él, un amor y una gracia. Debemos de reflexionar bien si usted y yo vamos a cenar. Porque usted ha visto hoy en día en muchas iglesias que se ha perdido el temor. Ya lo hacen como una costumbre mensualmente, sin dirección del Espíritu Santo de Dios. Ya no les importa absolutamente nada. Hasta el negociado que vemos dentro de la iglesia, porque las iglesias, muchas, se han corrompido. Por supuesto que esto no es un legalismo. Es la palabra y el orden de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Te honramos porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, mi Señor, por la institución de la Santa Cena.
bendice el pan, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos bien seguros de lo que dice tu palabra, que de ninguna manera podemos tomar la cena indignamente. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, santifique ese pan, Padre querido, que es un símbolo de tu cuerpo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Reparta, mi hermana, el pan. Usted lo tiene en su mano derecha. Ahí con sus ojos cerrados usted medita. Sabemos que este pan representa el cuerpo de Cristo. De ninguna manera esto es hostia, esto es pan, como dice la Biblia, que lo vamos a comer.